Bien, que el Señor los bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar aquí en esta nuestra clase. El día de hoy tenemos el título de Acontecimientos Trascendentes y vamos a estar viendo de nueva cuenta una parte de la vida del rey David, que en ocasiones anteriores lo estuvimos viendo. Eh, si no tienen ya en su Biblia, algunos ya quizás estuvieron buscando la cita, les invito a que ubiquen el primer libro de Crónicas, capítulos 28 y 29. Vamos a estar viendo porciones de estos dos capítulos del primer libro de Crónicas para poder llevar esta clase. Y bueno, vamos a ver que en este capítulo 28-29 se nos relatan los últimos tiempos de la vida del rey David y cómo comienza su hijo, el que es elegido para reinar en lugar de él, en este caso Salomón. Y bueno, vamos a ir viendo que David es un rey que a lo largo de la historia se sigue recordando. Los israelitas y hoy en día todavía en el país de Israel lo siguen viendo como el rey más grande que tuvo. Eh, y bueno, esto por todo lo que él alcanzó a lograr, por la persona que fue. Nosotros en la Biblia podemos encontrar que David desde pequeño siempre buscó agradar a Dios, tuvo un celo por agradar a Dios y porque su nombre fuera engrandecido, no solamente dentro del pueblo, sino también con los pueblos de alrededor. Y de hecho en su vida podemos ver eso. Lo podemos ver como pastor, como músico, como compositor, pero también como guerrero, como rey, como un líder con el cual Dios dio de su bendición para todo el pueblo, no solamente para la familia de David. Y bueno, promesas que hizo David se cumplieron y bueno, la más importante que es que a través de la casa de David vendría un rey que reinaría para siempre, se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en el capítulo número 28 del primer libro de Crónicas, en los primeros versículos, lo que decide hacer David cuando él, bueno, desde tiempo atrás, en el capítulo 17 del primer libro de Crónicas, él después de que ya está establecido en Israel, cuando trae el arca del pacto a Israel, perdón, hacia Jerusalén, trae el arca del pacto y él hace un comparativo y dice, ¿cómo es que yo estoy en este hogar que tengo, que Dios me ha dado, la casa que he podido construir, pero el arca del pacto que significaba la presencia de Dios con ellos, estaba guardada en tiendas todavía. Estaba ahí en el tabernáculo. Y tenía David un deseo de construir el templo, una casa para Dios, como él menciona. Y lo que sucede ahí es que Dios le dice, tú no me vas a construir una casa, sino que yo te construiré una casa. Y ahí está la promesa hacia David de que en su familia continuarían reinando sobre Israel y que esto sigue cumpliéndose a través de Jesús como rey de reyes, rey por la eternidad. Y bueno, él tenía este deseo, pero Dios le dice que como él había sido guerrero y había derramado mucha sangre, no iba a ser el elegido para construir el templo. Podemos ver que David, por ejemplo, cuando enfrentó a Goliat muy joven, él tuvo este celo y cuando escuchaba a Goliat que se burlaba del pueblo de Israel y se burlaba de Dios, pues David con celo iba ahí y lo enfrentó con valentía, confiando en Dios, diciendo, ¿quién es este? Que es una persona pagana, que es una persona de este pueblo que no está agradando a Dios por todos los hechos malos que ellos hacen. Y entonces, bueno, David lo enfrentó y lo derrotó. Y así podemos ver cómo todo lo que fue haciendo David, pues bajo nuestros lineamientos quizás, el alcanzar metas y el lograr varios objetivos, para nosotros pudo haber sido el elegido para poder construir el templo y dedicarlo a Dios. Pero Dios no lo decidió así, Dios decidió que iba a ser de otra manera. Pero entonces vemos cómo en el capítulo 28, a partir del versículo número 1, dice que David reunió en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas,
los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Bien, David recuerda que de entre todos los hermanos que él tuvo, dentro de ahí con su padre Isaí, Dios lo escogió a él. Cuando el hombre veía en otros quizás más capacidades, Dios vio el corazón de David y lo eligió. Y fue cuando el profeta Samuel lo ungió. Y aquí de entre todos los hijos de David, que vemos cuando ya está sentado en Jerusalén, se nos mencionan ahí que tuvo hijos e hijas. En capítulos anteriores, si usted busca, cuando se nos habla de los hijos que David llega a tener ya en Jerusalén, son un número como de unos 10 o 12, si no es que más. Y ahí se menciona a Salomón. Y a Salomón fue a quien Dios eligió para que se sentara en el trono. Y eso dice en el versículo 5, y el 6 dice: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y continúa hablando a través de David y a través de lo que es su familia, su casa, lo que Dios va a hacer, los planes que Dios tiene para con su familia, y en este caso para la construcción del templo. Cuando nosotros vemos este relato, podemos ver cómo no, no hay nada que se salga de los lineamientos o los planes de Dios. Porque teniendo David muchos hermanos, Dios lo eligió a él. Y teniendo muchos hijos, Dios eligió específicamente a uno para que continuara como rey. Así también en la vida de cada uno de nosotros. Aunque nosotros a veces pensemos que no somos los más capaces o porque somos uno entre un número grandísimo, ya sea entre la familia, en el trabajo, en la misma ciudad donde podemos vivir, somos uno entre miles o millones. Pero aún así Dios nos escoge a cada uno para algo en particular, para hacer su voluntad. Tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios, tenemos que buscarlo de corazón, tenemos que buscar hacerlo pues humillándonos, pidiéndole que Él sea el que habla nuestra vida, pero Dios lo tiene todo bajo su control. Entonces tenemos que confiar en que para cada uno de nosotros hay un plan específico de parte de Dios. En este caso, en cuanto a la vida de David y de Salomón, podemos tomar un ejemplo de cómo es que debemos de buscar servir a Dios. David, de hecho, dentro de sus salmos, él en uno escribe que preferiría estar 1000 veces más dentro de los atrios, es decir, ahí por donde está apenas la entrada del templo, prefiere él estar ahí que estar en cualquier otro lugar, y habla de lugares donde puede haber maldad. Entonces el deseo de David de estar en la presencia de Dios era muy grande, que por eso todo lo que hizo también lo hizo para glorificar a Dios. Claro, con errores, como humano que fue, y que también Salomón los tuvo, con todo y lo que se nos habla de la grandeza del rey Salomón, pero ellos dos como humanos también tuvieron errores como los que nosotros tenemos. También tuvieron pecado como los que nosotros tenemos. Pero dentro de todo eso siempre se manifiesta el amor y la misericordia de Dios. Se manifestó con ellos y se manifiesta también con cada uno de nosotros. Se manifiesta con usted en todo momento. A partir del versículo número 9 y del capítulo 28, David da unas recomendaciones a su hijo, porque David ya ve que era de edad avanzada. De hecho,
Se nos habla que tendría alrededor de unos 75 años cuando ya muere David. Entonces tuvo una edad, de hecho la Biblia nos dice que muere lleno de días y pues con grandeza, con riqueza, todo lo que Dios le dio. En el versículo 9 de este capítulo 28, lo primero que David le dice a Salomón es que reconozca a Dios. Dice el versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El primer consejo que le hace David a su hijo no es que busque ensanchar el ejército o que busque derrotar a más pueblos de alrededor. No le dice que haga eso, no le dice que se cuide de los enemigos o que guarde el dinero que tiene, que le va a heredar o que lo invierta. Le dice Salomón, reconoce al Dios que estuvo conmigo, tu padre. Reconoce a Dios y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Que sea un deseo verdadero tuyo de seguir a Dios y de servirle. No porque yo te lo diga, sino que sea algo que tú busques hacer. Porque Dios escudriña, escarba sobre nuestros corazones, es decir, sobre nuestros deseos y pensamientos. Dios los conoce y ve cada uno y los investiga. Para Dios no hay nada que esté escondido. Entonces, cuando nosotros decimos buscar a Dios, pero solamente lo hacemos como una apariencia, Dios sabe que lo estamos haciendo así. Dios ve que en nuestro corazón hay mentira, que estamos aparentando y actuando con las personas de hacerlo, que podemos tener una apariencia eh, muy bonita o agradable para otros, pero para Dios eso Él lo desecha. En tiempos de Jesús vemos esto mucho con las personas que conocían la palabra, que conocían la ley, como los fariseos y saduceos, entre otros, y que ellos se arreglaban incluso muy bien, enseñaban la ley, pero con todo esto su corazón estaba alejado de Dios, porque lo hacían nada más, porque lo habían aprendido, porque ya estaban ellos con un corazón enaltecido, se creían superiores y no se humillaban ante Dios. En nosotros debe de haber también como en Salomón el que podamos hacer el buscar a Dios con corazones perfectos y ánimo voluntario, sabiendo que Dios conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos y que aquí como le dijeron a Salomón, si le buscamos, lo hallamos, pero si lo dejamos, Dios nos desecha. Entonces tenemos que tener eso también muy claro. Eh, entonces tenemos que primero reconocer a Dios, segundo, servirle con un corazón perfecto. En el versículo número 10 le dice una tercera recomendación a David. En el versículo 10 nos dice que Dios había elegido a David para que edificara una casa para el santuario. Entonces dice, esfuérzate y hazla. Tercer consejo, como te han escogido para hacer esa tarea, esfuérzate y hazla. Si Dios lo elige a usted para dar una clase, esfuércese, estudie y hágala. Si Dios lo elige para que vaya a ayudar a personas en necesidad, esfuércese y hágalo. Si Dios nos llama a hacer determinadas acciones, tenemos que esforzarnos y hacer, no decir, no, no, ahorita no tengo tiempo. No. En este caso, Salomón pudo haber hecho muchas otras cosas, pero vemos que él sí cumple con hacer este grandioso templo y la recomendación que le hizo su padre David antes que cualquier otra cosa es esfuérzate y hazlo. No le dijo, pues vas a tener que ver si haces esto, si haces lo otro, si va a costar mucho o no. Bueno, en este caso no escatimaron. Más adelante podemos ver cómo todo lo que reúnen, todo lo que hacen traer de países vecinos incluso para construir ese magnífico templo que pudieron hacer. Entonces, las recomendaciones que David hace a la vida de Salomón también van para cada uno de nosotros cuando buscamos
agradar a Dios, cuando estamos buscando hacer de su voluntad. Y es algo que nosotros tenemos que seguir recomendando a los más jóvenes, a nuestros hermanos de la iglesia que pueden ser más pequeños que nosotros en la fe, que tengan menos tiempo, a a los más jóvenes, a los más pequeños desde casa. Reconoce a Dios, le podemos decir a nuestro hijo. Búscale, porque tú quieras buscarle, porque tú puedas ver, porque tú hayas experimentado lo que Dios hace en tu vida, no lo que hizo en la mía, no lo que hizo en la de tus abuelos, en tu vida. Reconozcan a Dios. Sírvanle con un corazón perfecto. Niños, jóvenes que pueden escuchar, busquen a Dios, sírvanle con el deseo de servirle de verdad. Y si Dios pide que hagan algo, esfuércense y háganlo. Las siguientes recomendaciones que David hace las podemos encontrar ya a partir del capítulo número 29, que son recomendaciones que le dice a Salomón que va a hacer junto con el pueblo. En en el inicio del capítulo 29, dice el versículo 1, que solamente Dios había elegido a David, y recalca ahí había elegido a Salomón. David recalca, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. No se nos dice exactamente cuál es la edad que pudo haber tenido Salomón cuando ya comenzó a reinar. Hay algunos que por ahí mencionan que pudo ser una edad cercana a los 18 años o pasaditos los 18 años. Pero aunque dentro de la cultura judía a los 13 años ya se les consideraba adultos, todavía siendo ya adultos y que comenzaban a trabajar, pues se consideraban a las personas inexpertos, ¿sí? En este caso, recordando a David, cuando el profeta Samuel lo unge y que él también derrota a Goliat, él tenía aproximadamente 17 años, cuando Dios ya lo eligió como rey. Pero David pasó por un tiempo de preparación en el que estuvo pues en la guerra, pasaron diferentes situaciones en su vida, y él ya cuando fue rey fue a los 30 años. Entonces, cuando aquí David dice que su hijo Salomón es aún muy joven, que es muchacho, que es tierno, eh, pudo ser una edad ahí cercana a los 18 años, que sí ya era considerado adulto, pero todavía era algo inexperto. Entonces, por eso es que David habla hacia Salomón, pero también hacia toda la asamblea, los que estaban reunidos ahí. Recordamos que reunió a los jefes militares, a los principales, a los que eran las familias más importantes o que tenían puestos dentro del gobierno, los que trabajaban para David, pues a todos ellos los llamó y les dice, tienen que estar con él porque mi hijo es joven y esto no va a ser cualquier trabajo, no van a construirle la casa a tal persona, es un trabajo que se va a hacer para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, perdón, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. David mismo ya había preparado todos estos elementos para cuando se fuera a construir el templo. Y se nos habla después de la cantidad que también el mismo pueblo va a reunir. Ahora, en el versículo del 1 al 5 se nos habla de un trabajo que se tiene que hacer en equipo. Se nos dice en los versículos 4 y 5 que ahí hay cantidades grandísimas de oro, de plata, que se van a utilizar para construir el templo. Y se menciona ahí los artífices, es decir, los que van a moldear el oro, los que van a moldear la plata. Y luego, al final del versículo 5, perdón, dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? De los versículos 6 al 9 vemos que hay una ofrenda que el pueblo, los principales del pueblo, hacen. Dice que son los jefes de familia, los principales de las tribus, los que se nos había mencionado anteriormente. Y se nos dice que
trajeron 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Todo esto, cuando lo vemos traducido en cantidades que pudiéramos entenderlo más fácil, vemos que son cantidades de cientos de kilos o hasta miles, en algunos casos, de todo lo que se utilizó para la construcción del templo. Dice que todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová. Entonces, fue una ofrenda que la gente quiso hacer. Cuando Dios nos llama a hacer un trabajo, también hay ocasiones en las que se nos va a pedir trabajar en equipo. Y es por ello que a aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios a la iglesia, pues Dios nos llama a hacer la voluntad de Dios para la iglesia, no la voluntad del que dirige o la voluntad del que enseña o la voluntad del que está sentado. Es la voluntad de Dios a través de cada uno de nosotros, de usted y yo, que buscamos glorificar a Dios. Es por ello que tenemos que orar, para que Dios revele su voluntad a cada uno de nosotros. Y cuando vayamos trabajando, que la podamos hacer sin inconvenientes, sin querer imponer nuestra idea, sin rechazar lo que quizás Dios esté diciendo a la vida de otra persona. Entonces tenemos que ponernos a orar todos juntos. Y así como aquí David primero pone el ejemplo de lo que él hizo de ofrenda, pues se nos habla que él invitó a los demás a también entregar algo para Dios. Lo que nosotros podamos entregar para Dios como ofrenda, no solamente hablando de ofrenda monetaria, tenemos que hacerlo de manera voluntaria. No tenemos que sentirnos obligados, tenemos que hacerlo con agradecimiento y también con alegría, como Pablo recomienda a los corintios cuando les dice que debemos de dar, cada uno de como nos proponemos o nos propusimos en nuestro corazón. No que lo hagamos con tristeza, no que lo hagamos por necesidad, porque se nos dice la promesa que si damos, Dios nos va a dar más. No tenemos que hacerlo por ello, sino tenemos que hacerlo con agradecimiento conforme a lo que nosotros nos hemos propuesto. El capítulo 29, los últimos versículos, bueno, desde el 10 y hasta el 25, se nos habla de lo que David hace, de el ejemplo que él tiene sobre cómo debe de haber en él un deseo de adorar a Dios. Y si usted puede leer el versículo número 10 y hasta el 25, encontramos que en el caso de David, primero vemos que él expresa una adoración a Dios, dándole toda honra y gloria. Versículo desde el 10 al 13. Después habla sobre una humillación de reconocerse que no podemos hacer nada, sino que solamente el poder de Dios nos capacita. Tenemos que tener una gratitud con Dios. Después, una confesión de nuestros pecados, una petición de perdón a Dios, pero también una petición para que Dios nos acompañe. Y estos son pasos de oración que nosotros podemos escuchar de otras maneras, ¿sí? Y que lo podemos ver también en el caso del ejemplo que nos da Jesús. Lo que vemos al final es que el pueblo bendice a Dios y hacen un sacrificio. Cuando nosotros de verdad somos un verdadero sacrificio, ya no es sacrificar un animal, sino de nosotros presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, ese es una verdadera adoración a Dios. Y recordemos que Dios busca que nosotros podamos ser verdaderos adoradores. En nuestra vida, cuando nosotros estemos ante acontecimientos importantes o trascendentes, tenemos que hacer como lo que hizo David de dar consejo a su hijo, tomar el consejo que se lo dio a él y también tomarlo para nosotros al reconocer primero a Dios, agradarle, servirle con corazón perfecto, y si Dios nos ha elegido para una tarea, debemos esforzarnos y debemos de buscar a Dios en oración. Y aunque David fue en la mayoría de su vida, en las partes que vemos de su vida importantes, obediente a Dios, también hubo dificultades, hubo persecución, hubo un momento en que David sintió que iba a morir.
Y con todo eso, Dios le permitió llegar hasta una edad grande. Y al final de este capítulo 29 vemos que se nos dice cómo murió, con gloria, murió con riqueza, con toda la grandeza que Dios le había dado. No significa que vayamos a tener todos riqueza y grandeza. David fue elegido específicamente para ese cargo de rey. Pero en la vida de cada uno de nosotros, aunque no lleguemos a tener un cargo tan prominente como el que tuvo David, todos debemos de agradecer por cada circunstancia por la que Dios nos permite pasar, porque son aprendizajes que llevamos. Y si lo estamos poniendo dentro de la voluntad de Dios, pues todo nos va a ayudar, porque dentro de la misma Biblia encontramos que todas las cosas nos ayudan a bien. A los que somos llamados, todo nos ayuda bien. Entonces, por circunstancias, por más difícil que parezcan, Dios estará ahí con nosotros. Y si alguno aún no tiene esta seguridad, no conoce a Dios, no ha reconocido a Jesús como Señor de su vida, pues le invitamos. Las situaciones difíciles de la vida no van a desaparecer. La enfermedad va a seguir. La muerte va a estar presente. Las situaciones difíciles de nuestro mundo, como es un mundo caído, un mundo en pecado, van a continuar. Seguirá habiendo maldad. Pero aún en medio de todo ese dolor, de toda esa maldad, Dios, a los que creemos en Él, nos puede dar paz, nos puede ayudar. Y también cuando hay momentos de enfermedad, también nos da sanidad. Pero si usted todavía no ha conocido a este Dios del cual estamos hablando, yo le invito a que usted reconozca que en su vida hay algo que lo aleja de Dios, que es el pecado y que a nosotros también nos alejó en un momento de nuestra vida. Y si hay pecado en su vida, reconózcalo, humíllese a Dios, pida perdón, Dios transformará su vida. Y conforme usted busque la voluntad de Dios al orar, al leer su palabra, Dios la irá revelando y le ayudará en los momentos de dificultad. Y así como David le dio consejo a su hijo Salomón, Dios, como Padre Celestial de cada uno de nosotros, nos puede dar consejo para cada día de nuestra vida. Al comenzar el día, cuando vayamos a mitad del día o al terminar, Dios siempre estará ahí con nosotros. Que el Señor les bendiga.